Alianza 107, bienvenidos de nuevo. Es un placer y una bendición compartir este tiempo con ustedes, donde quiera que estén, en el sofá, en la cama o en la mesa, desayunando, almorzando, cenando, como sea. Gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes. No estoy seguro qué clase de semana han tenido, pero espero que haya sido una semana bendecida. Nada más quiero dejarles saber que Dios está trabajando en sus vidas, tal vez más de lo que ustedes pueden notar. Gracias otra vez por su apoyo a la iglesia, por su apoyo a los ministerios y que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos después del mensaje. Hola iglesia, queremos invitarlos a ver lo que Dios está haciendo en Asia Central. Y no se olviden que este mes de junio estamos celebrando la Gran Comisión. Mi esposa y nuestras dos hijas y yo llegamos en agosto del año pasado para comenzar a estudiar idiomas. Hicimos una pausa en el lenguaje hace aproximadamente una semana cuando nos dimos cuenta de que a nuestro alrededor teníamos una obligación y una oportunidad de responder a algunas de las necesidades. Nos reunimos con nuestro equipo y decidimos que, dado a que nuestros proyectos están cerrados por el momento, necesitábamos usar algunos de esos fondos para seguir bendiciendo a las personas. Reunimos a algunos líderes de 3 iglesias locales diferentes y en conjunto armamos un proyecto para distribuir alimentos para las familias. Reunimos más de 100 paquetes de comida. Esto es todo desde lo más básico: aceite, harina, huevo, grano, jabón, alrededor de 25 a 30 dólares por bolsa, y eso es un mes de suministro. La gente necesita saber cómo se ve el amor y esperamos que vean el amor de Cristo en este momento loco. Y en el futuro veremos personas llegar a conocer a Jesús a través de lo que estamos haciendo ahora. Ahora que se han distribuido las bolsas, hemos comenzado a refugiarnos en el hogar solo para tratar de ser prudentes y proteger a nuestras familias del virus. Pero mientras tanto no nos detenemos. Estamos atentos a las necesidades de nuevos vecinos y en aquellos quienes podemos llegar, y nos complace saber que ustedes nos están apoyando. Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conmigo en este día, por acompañarme. Creo que es semana número 78 de la cuarentena. No son mentiras, pero ya creo que perdí la cuenta de cuántas semanas no nos hemos visto personalmente, pero espero que en todas estas semanas que Dios los ha estado bendiciendo, que se encuentren bien y bien de salud. La semana pasada comenzamos nuestra nueva serie basada en varios eventos importantes de la vida de Pedro. La serie se llama o se titula Fearless en inglés o Sin Miedo en español. Y la semana pasada escuchamos cómo Pedro se encontró con Jesucristo por primera vez. Y en ese encuentro él vio cómo necesitaba ser honesto con él mismo, con quien él era, y vino a reconocer que él era un pecador. Pero más que eso, también vino a reconocer su necesidad de Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta semana o hoy vamos a ver otro evento significativo en la vida de Pedro. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado o hemos leído este evento. Y el evento que me refiero es cuando Pedro caminó sobre el agua. Pero antes de continuar con nuestro sermón, con el mensaje de este día, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Así que por favor, si pueden unirse conmigo, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Señor, te pido, Señor, que tu mano siga con nosotros. Señor, que este tiempo de estar juntos escuchándote a ti, Señor, que podamos escuchar tu voz. Que este mensaje sea un mensaje donde pueda
edificar a todos nosotros, pueda edificar a tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que sea tu mensaje, no el mío, Señor, y que este mensaje sea un mensaje alentador hacia la iglesia. Señor, venimos hacia ti, Señor, sabiendo que tú contestas nuestras oraciones y tú contestas nuestras peticiones, Señor. Sabiendo que en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está pasando, podemos siempre confiar en ti. Podemos siempre saber que tú estás con nosotros. Gracias, 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 Señor. Y Señor, te pido que este tiempo que estemos ahora contigo, Señor, que no haya distracciones y que podamos poner nuestra atención en tu palabra, en tu mensaje. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de entrar al sermón o al mensaje, si pueden abrir sus Biblias. Hoy vamos a leer en Mateo 14 del 22 al 33. Otra vez, si tienen sus Biblias pueden abrirlas. Vamos a tener los versos en la pantalla también, por si no tienen su Biblia. Pero vamos a leer en Mateo 14 del 22 al 33. Y la palabra de Dios dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciéndole: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hace varios años salió una película llamada La Tormenta Perfecta. Fue una historia biográfica de varios marineros que decidieron ir de pesca en las aguas de Massachusetts. Esperaban tener un exitoso viaje de pesca. Después de luchar un poco, pudieron llenar sus tanques de carga con muchos peces. Mientras regresaban, se encontraron con una tormenta. Y no solo una tormenta, sino que una gran tormenta que se convirtió en un huracán. El pequeño barco enfrentó olas de 30 pies de alto y vientos que llegaban hasta 90 millas por hora. Este huracán fue tan grande que por mucho que el capitán y la tripulación intentaron encontrar una manera de cómo ir alrededor del huracán, no pudieron y se vieron obligados a atravesarlo. Esto es similar a lo que sucede en nuestras vidas. Estamos viviendo nuestra vida, dejando o disfrutando de lo que Dios hace en nuestras vidas, de sus bendiciones, trabajando, estudiando, con familias y amigos, cuando de repente nos enfrentamos a una tormenta. Cuando de repente damos vuelta y la tormenta está ahí. Cuando de repente damos vuelta y hay un huracán enfrente de nosotros, con algo que era inesperado. Hace tiempo escuché un predicador que dijo esto: como cristianos, o estamos entrando a una tormenta, o estamos en medio de una tormenta, o estamos saliendo de una tormenta. Y es aquí donde encontramos a los discípulos, en medio de una tormenta. Es interesante notar que justo antes de esto, los discípulos habían visto a Jesús realizar un gran milagro. Alimentó a 5,000 personas. O más, como 10,000 personas si contamos las mujeres y los niños
en esa multitud. Así que me imagino que todos los discípulos estaban emocionados, hablando de lo que habían visto y pensando en cómo Jesús era un hacedor de milagros. Al final del día, leemos que Jesús los hizo subir a la barca para ir al otro lado del mar de Galilea. Algunos especulan que la distancia que los discípulos tuvieron que recorrer en la barca era aproximadamente 5 millas. Por ahí, más o menos. Ahora, recordemos que 4 de esos discípulos eran marineros con experiencia y los demás al menos estaban acostumbrados a viajar por barca porque esa es la manera en que muchos de ellos viajaban, o era por caballo, por camello o por barca. En esta parte de la historia, Jesús subió al monte para orar solo. La Biblia dice que en la 4ª vigilia de la noche, Jesús notó que la barca estaba en medio del mar y estaba a una distancia considerable de la orilla y que estaba siendo azotada o estaba siendo golpeada por las olas producidas por el viento. Así que podemos decir que los discípulos lucharon durante casi toda la noche. Se necesita alrededor de 3 horas, por lo menos, en un ritmo fácil, en un paso fácil para viajar 5 millas en una barca. Si los discípulos, en otras palabras, comenzaron a remar y se subieron a la barca por ahí por las 7 de la noche, y en el versículo 25 dice, en la 4ª vigilia, o en otras palabras, un poco antes del amanecer, Jesús caminó hacia ellos. Y al amanecer, digamos que son las 6 de la mañana. Así que significa que los discípulos estaban luchando durante casi toda la noche. Posiblemente durante 9 horas por un viaje que debiera de haber tomarles 3 horas. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? No me puedo imaginar de lo que estaban pensando, de lo que le estaba pasando por la mente a los discípulos. En este punto de esta historia probablemente habían pasado por todos estos sentimientos, entusiasmados al principio porque acababan de presenciar un milagro de Jesús, alimentando 5,000 personas, aprensivos cuando comenzaron a ver las nubes y el viento soplar contra ellos, frustrados cuando comenzaron a luchar contra las olas y se les hizo difícil, enojados porque no estaban donde querían estar, todavía estaban lejos de donde ellos querían estar, preocupados cuando el viento soplaba y el clima empeoraba. Y me imagino que finalmente tuvieron miedo y no sabían cómo iban a llegar al otro lado del mar. Esto definitivamente puede ser una imagen de lo que nos sucede a nosotros en nuestras vidas o lo que tal vez muchos de nosotros hemos pasado. Estamos ocupados de nuestros propios asuntos, viviendo nuestra vida. Estamos viviendo la vida lo mejor que podemos. Estamos orando, estamos leyendo la Biblia, participando en ministerios. Nos maravillamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos podemos poder ver las bendiciones que Él nos está dando cuando de repente nos encontramos cara a cara con una tormenta. A veces vemos advertencias y las ignoramos. Y cuando lo hacemos, esperamos lo mejor, ¿verdad? Pero ignoramos las advertencias. A veces entramos en estas tormentas por nuestra propia voluntad y a veces nos sorprenden. Pero una cosa es cierta, las tormentas son inevitables. Pasaremos por tormentas, sí, no solo una, sino que habrán tormentas en nuestra vida. Incluso Jesucristo nunca dijo que al ser cristiano nuestra vida iba a ser fácil, sino que va a haber tormentas y van a venir tormentas en nuestras vidas. ¿Estás pasando por una tormenta en este momento? Esa es mi pregunta de este día. ¿Estás pasando por una tormenta en este momento? Podemos decir con seguridad que la mayoría de nosotros hemos sido afectados por COVID-19. Muchos de nosotros estamos abrumados por la injusticia y por las protestas que estamos presenciando. Tal vez tu tormenta es diferente.
Tal vez tu tormenta tiene que ver con un problema de salud que tú tienes o alguien de tu familia está sufriendo. Alguien de tu familia está enfermo. O tal vez tu tormenta tiene que ver con tus finanzas. Hay muchas cosas que pueden ser tormentas para nosotros. Posiblemente te sientas lo que los discípulos se sintieron también. Tal vez estás aprensivo ante la situación al ver que empeora. Frustrado porque estás luchando contra la tormenta y pareces que no abarcas. Enojado porque sientes como que estás en medio de la tormenta y no hay ningún lugar a donde ir. Preocupado porque no puedes ver el final de esto y finalmente sientes miedo porque has perdido la esperanza. Lo que los discípulos no sabían y no podían ver debido a la tormenta fue que Jesús no se había olvidado de ellos. En la historia que leímos, Jesús subió al monte a orar y estaba solo. Pero en la cuarta vigilia dice que Jesús volteó y vio la barca y que se encontraban los discípulos y esa barca estaba siendo sacudida, estaba siendo golpeada por las olas que el viento producía. Y entonces él se levantó y bajó del monte a alcanzar al bote. Entonces, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa qué tipo de tormentas estés atravesando en este momento, reconoce que Jesús está ahí para ayudarte, que no hay nada que lo detenga de venir hacia ti, de ayudarte, de estar contigo. Él caminará a través de tu tormenta para llegar a ti en medio de tu tormenta. Él entiende cómo te sientes mientras atraviesa tu tormenta y no se ha olvidado de ti. Y lo que sucede es que, dado a que no podemos verlo, no creemos que Él está ahí. Y cuando lo vemos en medio de nuestra tormenta, nuestra visión puede ser afectada. Y dejamos que nuestros temores anulen la verdad, que Jesús es el que está contigo en medio de tu tormenta. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Las tormentas pueden a veces afectar nuestra visión. El versículo 26 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Me imagino que los discípulos estaban tan ocupados tratando de mantenerse a flote, tratando de remar a través de la tormenta que tal vez ya no podían ver bien. En este momento posiblemente estaban cansados, estaban exhaustados mental y físicamente que no podían pensar con claridad. Acababan de pasar un día entero con Jesús, bajo el sol, con una gran multitud, personas por donde quiera, donde fueron testigos de un milagro de que Jesús alimentó a 50,000 personas o más, y después de un largo día caminaron hacia la orilla y al final del día no hubo descanso, no hubo nada de eso, se metieron a un barco y ahora estaban remando para llegar al otro lado. Es interesante que los discípulos pudieron distinguir que no nada más era una persona, sino que era un hombre caminando sobre el agua. Estoy seguro que todos se frotaron los ojos, se limpiaron los ojos para asegurarse de lo que estaban viendo y que no estaban viendo cosas. E incluso cuando lo hicieron, todavía no podían creer lo que estaban viendo. Una pregunta. ¿Algunas veces has visto una de esas películas viejas de suspenso, en las cuales crees que ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Suena la música y la música trae más suspenso y te pone nervioso y empiezas a imaginar lo peor. De repente la pantalla se va en blanco y todo lo que escuchas es un grito. No sabes lo que sucedió, pero tu mente ha llenado los espacios en blanco. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Los discípulos estaban llenando los espacios en blanco en su mente mientras estaban en la barca. Ven una figura que viene hacia ellos. Está caminando sobre el agua en medio de una tormenta y se supone que era un fantasma. Es curioso cómo a veces aumentamos nuestros temores más de lo que son. Las tormentas tienen una forma de hacer que nuestra visión se vuelva
bromosa y lo que creemos que vemos, lo que nos imaginamos, lo que tenemos se vuelve mucho más grande de lo que realmente es. Pero deberíamos saber que no hay nada más grande o más poderoso que Jesucristo. Es mucho más fácil reconocer a Jesús cuando las cosas están claras, ¿verdad? Cuando no hay tormentas, ni hay olas, ni hay viento, ni hay lluvia. Es entonces cuando es fácil reconocer a Jesucristo. Muchos de nosotros esperamos que Jesús venga hacia nosotros de una manera familiar, de una manera fácil, como lo esperamos y como lo reconocemos. Tal vez con una bendición, pero puedes reconocerlo en medio del dolor y de la tristeza. Puedes reconocerlo cuando las cosas no están buenas en tu vida, cuando las cosas se ponen bien difíciles. Puedes reconocer su voz cuando no puedes ver su rostro. ¿Cómo podemos reconocer a Jesucristo en nuestras tormentas? Bueno, necesitamos conocer a Jesucristo. Necesitamos familiarizarnos tanto con Jesús, con quien Él es y con su carácter, que cuando atraviesa nuestras tormentas para alcanzarnos, no tendremos miedo y no lo vamos a confundir por algo que Él no es. Cuando pasamos tiempos difíciles, cuando las cosas parecen que van de mal a peor, cuando podemos perder de vista la realidad, entonces podemos confiar en la fe porque caminamos por fe y no por vista. La fe no es la ausencia del miedo, sino el coraje de caminar a través del miedo y tomar la mano que se nos ofrece. Ser valiente no significa que no vamos a sentir miedo, es poder actuar a pesar del miedo. El miedo es natural, no tiene nada que ver con tu persona, no tiene nada que ver con quién tú eres, simplemente aparece en respuesta a un peligro real o imaginario, algo que estás pasando. Me imagino que todos tenemos miedo de algo. A muchos le da miedo las arañas o las serpientes, los aviones, la muerte. A veces a muchos le dan miedo los payasos. Los discípulos tenían miedo porque no podían ver claramente a Jesús. Pensaban que podría haber sido Él, pero no estaban completamente seguros. Y por ese miedo casi se les pierde sentir la presencia de Dios en su hora más oscura. Espero que no te pase eso a ti. Los discípulos estaban luchando contra el agua, contra el viento, y me imagino a Pedro, atrevido y brusco, estaba gritando órdenes, diciéndole al resto de los discípulos que remaran más rápido, a otros que sacaran el agua del acceso que se estaba metiendo en el bote o en la barca. Me imagino a Pedro tomando el mando cuando de repente aparece esta figura. Y tan asustados como estaban, pero me imagino que Pedro, dirigiéndose hacia el costado de donde estaba esta figura, donde pasaba esta figura para ver qué pasaba y quién era. Solo quiero que noten que esta historia también se encuentra en el libro de Marcos y en el libro de Juan, y su relato es interesante. Marcos 6, en el versículo 48, escribe que Jesús estaba a punto de pasarles, estaba a punto de caminar y seguir de largo cuando gritaron pensando que era un fantasma. Es interesante que muchos de nosotros tengamos esta imagen de que Jesús bajó para salvarlos. Mientras que Marcos dice que claramente que estaba a punto de pasarlos cuando gritaron. Y la razón por la cual gritaron no era para que los ayudara, sino que tenían miedo, pensaran que era un fantasma. Me pregunto, ¿qué dijeron cuando gritaron? Tal vez algunos gritaron, ¡ay, Dios mío, un fantasma, ayúdanos! Quizás otros comenzaron a gritar que Dios les salvara. Me pregunto si algunos solo gritaron por miedo. ¿Te imaginas a 12 hombres musculosos, ásperos, grandes, machos gritando porque tienen miedo? Cuando Jesús escuchó esto, dijo, ten valor, soy yo, no tengáis miedo. Me pregunto si los discípulos no hubieran gritado, si Jesús hubiera continuado hasta la orilla del otro lado y los hubiera dejado
los hubiera pasado. Creo que hay momentos en que Jesús está esperando que nosotros iniciemos el contacto con Él, que nosotros le llamemos, que vengamos a Él, que lo reconozcamos, y cuando lo hacemos, escuchamos su voz. Cuando lo reconocemos, escuchamos su voz claramente sobre la lluvia, escuchamos su voz sobre el trueno, escuchamos su voz sobre las olas, escuchamos su voz sobre el dolor y sobre el miedo. Su voz será clara. Ten valor, yo soy, no tengas miedo. Tal vez eso te está diciendo Jesús hoy, en este día. Ten valor, soy yo, no tengas miedo. Cualquier persona normal que se enfrenta a esta situación, su primer instinto es decir, Jesús, sácame de aquí. ¿Verdad? Si uno está en una barca y se está hundiendo y pasa Jesús a la par, lo primero que uno va a decir es que Jesús, sácame de aquí. Jesús, quítame esto. Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Jesús, sácame de aquí. Jesús, cúrame. Jesús, ayúdame. Pero Pedro era diferente. Pedro era un caso especial. Él le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Qué cosa, ¿verdad? Qué atrevido Pedro de decir esas cosas. Y nos lleva a nuestro tercer punto. Las tormentas nos dan la oportunidad de caminar en la fe. Pedro se convirtió en el hombre de la hora en esta historia. En vez de pedirle a Jesús que detuviera las olas, que detuviera el viento, que hiciera que todo parara, que hiciera un milagro y que en el abrir y cerrar del ojo los discípulos estuvieran salvos en la orilla, él no pidió eso. Pedro se acercó, dio un paso adelante al frente, dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua. A veces es así como oramos, ¿verdad? Señor, si eres tú, mañana entraré al trabajo y recibiré un aumento. Señor, si eres tú, si tú estás conmigo, pues envíame una mujer o un hombre. Y dices, la próxima vez que miro, pues va a ser ella. Ay, Dios mío, no, yo pensaba que estabas conmigo. La próxima. A veces oramos así, ¿verdad? Señor, si tú estás conmigo, pues va a pasar esto. Señor, si tú estás conmigo, pues va a pasar lo otro. La forma o la manera en que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a saber que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, es de pedir o buscamos algo mejor de en donde estamos. Pedimos que nuestra situación se mejore. Pedimos o buscamos un cambio externo. Una diferencia a algo, una diferencia en alguien. Y no pedimos una orden. Pero Pedro, eso es lo que él hizo. Si eres tú, Señor, dime que vaya. Admiro a Pedro por esta declaración. Esta es una declaración valiente, una declaración audaz y sin miedo. Pedro podría haber pedido una garantía para no lastimarse en el agua. ¿Verdad? Jesús, si eres tú, pues dime que vaya, pero quiero que estar seguro y quiero que estar seguro que no me voy a mojar, o quiero estar seguro que no me voy a ahogar. Señor, si eres tú, Jesús, si eres tú, pues levanta la barca del agua y la pones en la orilla para ayudarnos. Pero Pedro, él era diferente, no pidió una garantía, no pidió un milagro, no pidió una señal, pidió una orden. Dime que venga, Señor. Si eres tú, Señor, dime que venga. Y recibió la orden porque Jesús simplemente dijo, ven. Pedro estaba buscando una seguridad y no una garantía. Si eres tú, Jesús, si realmente eres tú, entonces vas a hacer algo conmigo que nadie más puede hacer. Jesús, si eres tú, entonces mándame. Si eres tú, Jesús, dime que venga a ti. Esa es la seguridad. Señor Jesús, si eres tú, pues mándame. La seguridad. Manda que haga algo. Pero él no pidió una garantía.
Pedro no dijo, mándame que venga, pero primero para la tormenta. No, Pedro no dijo eso. No dijo, Jesús, si eres tú, pues dime que vaya, pero asegúrate que no me moje. Dime que vaya, pero asegúrate que todo esté bien. Tampoco dijo, Jesús, dime que venga donde estés, pero primero llegar sin ningún problema. ¿Qué pasa si en medio de nuestras tormentas somos un poco más atrevidos y le pedimos a Jesús una orden en vez de una garantía? ¿Cómo cambiaría nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con Él? Para vivir por fe necesitamos hacerlo para creerlo. Si realmente estamos preguntándole a Jesús, ¿estás conmigo? ¿Me guiarás? ¿Me protegerás? ¿Me cuidarás? Si eso es lo que estamos preguntándole a Jesús, entonces tendremos que hacerlo para creerlo. La fe no es solo el saber que Él lo va a hacer. No solo el asumir que Él lo hará. No es solo el tener una idea de que Él estará conmigo, del que Él estará ahí. Es saberlo sin ninguna duda. Significa que debemos salir de nuestra barca, debemos salir de nuestro bote para descubrirlo. Tenemos que hacerlo para creerlo. Esa es la única manera. Pedro lo hizo. Pedro bajó de su barca, que era lo único que lo estaba salvando en este momento en medio de la tormenta. Él estaba en la barca. Y la tormenta no había terminado, la tormenta no se detuvo, la tormenta continuaba, las olas, el viento, la niebla, pero Pedro se bajó de la barca basado en una palabra que vino de Jesús. Ven. ¿Es tu fe tan fuerte como esa? ¿Se basa tu fe en la palabra de Dios? ¿En las promesas que Dios nos ha dado? Flotará tu fe, y no basada en lo que sabes o en lo que sientes o no basada en lo que piensas, sino que en la palabra de Dios. Pedro tiene suficiente fe en Jesús para bajarse del bote y caminar sobre el agua basada en una palabra de Jesús. Ven. ¿Tienes ese tipo de fe? Tal vez estás en medio de la tormenta y le estás pidiendo a Jesús que te ayude y Él te dice, ven, pero miras a tu alrededor y en lugar de bajarte estás negociando el cómo y el cuándo. Señor, sé que dijiste que viniera, pero ¿puedo hacerlo cuando pares el viento? Me bajaré del bote, pero cuando las olas sean un poquito más pequeñas. Daré el primer paso cuando pueda verte por completo. Así que, Señor, por favor, puedes aclarar la niebla. ¿Tienes suficiente fe para avanzar hacia la voz de Jesús, incluso cuando no puedes verlo? Y no lo puedes ver por la tormenta que estás. Pedro no tuvo miedo y se bajó de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta historia no fue la tormenta que hundió a Pedro, no. Fue el miedo y su incapacidad de mantener su fe en medio de la tormenta. Cuando Pedro bajó de la barca, sus ojos estaban fijos en Jesús. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El problema aquí no era que Pedro no tenía fe. Él tenía mucha fe. Tenía más fe que el resto de los discípulos. ¿Quién más se bajó de la barca? Nadie más. ¿Quién más se bajó del bote? Todos los discípulos estaban todavía en el bote, así que nadie se bajó del bote excepto Pedro. Entonces Pedro no se hundió porque no tenía fe, él tenía fe. Y no se hundió debido a la calidad de fe que tenía.
Él se bajó del bote y en medio de la tormenta, en medio de la lluvia, en medio del viento, él obedeció la palabra de Dios. Él obedeció cuando Jesús le dijo, ven. Entonces no fue porque su fe era débil, pero Pedro se hundió debido a la duración de su fe. No fue la cantidad o la calidad, sino que fue cuánto tiempo él pudo seguir creyendo en la palabra de Dios en medio de la tormenta y no en los efectos que él miraba de la tormenta. Esta historia no es solo de Pedro caminando sobre el agua, sino que también es de la gracia de Dios en medio de nuestras tormentas. Cuando Pedro se estaba hundiendo, no volvió al bote, no se dio vuelta a agarrarse del bote, él no gritó para que los amigos, sus discípulos, lo ayudaran. Él no hizo nada de eso. Él no gritó para que los discípulos lo rescataran, sino que él llamó a Jesús, gritó, Señor, sálvame. Y en el versículo 31 dice que al momento Jesús extendió su mano. Jesús no perdió el tiempo. Jesús no se demoró. Jesús extendió su mano y lo agarró. Esta historia es de la gracia de Dios que es más grande que mi fe. Esta historia es la gracia de Dios que es más grande que mis fracasos. La gracia de Dios que es más grande que mis miedos. La gracia de Dios que es más grande que mis tormentas. Que es más grande que mis dudas. Esta es la historia de la gracia de Dios en mi vida y en la vida de Pedro y en la vida de todos nosotros. Cuando estamos pasando por tormentas, podemos llamar y clamar al Señor y Él no se demora. Él extiende su mano y nos ayuda. Si estás pasando por una tormenta y estás clamándole y llamándole, estés por seguro que Él está extendiendo su mano para agarrarte y te está subiendo, te está sosteniendo ahora mismo. Tengamos en cuenta que la tormenta no se detuvo hasta que Pedro y Jesús estaban adentro de la barca. Jesús podría haber detenido la tormenta en cualquier momento. Podría haber ordenado que la tormenta se detuviera tan pronto cuando Pedro se comenzó a hundir. Y tal vez en ese momento los ojos de Pedro ya no se fijarían en lo que estaba pasando alrededor de él, sino que estuvieran fijos en Jesús. Pero eso no sucedió. En cambio, en medio de la tormenta, mientras Pedro se hundía tratando de respirar, las olas le pasaban por encima de su cabeza, completamente empapado, Jesús se acercó a él y lo rescató. Jesús se acercó a él, extendió su mano y lo sacó de ahí.
Creo que Jesús nos está haciendo saber que Él nos alcanzará incluso en los momentos más difíciles, en nuestras tormentas. Cuando parece que no estamos, que nos estamos ahogando, Él nos alcanzará y estará con nosotros no solo durante la tormenta, pero después de la tormenta. El versículo 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, Él calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Me pregunto si la última frase incluyó a Pedro. Si Pedro también dijo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Lo que quiero decir con esto es que yo no creo que Pedro dijo eso ya dentro de la barca. Creo que Pedro cuando gritó para Jesús, cuando gritó hacia Jesús que lo salvara, cuando él se comenzó a hundir, no había duda en la mente de Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro lo sabía. Creo que no había ninguna duda en su mente, en la mente de Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Pedro no tuvo que esperar hasta que Jesús calmara la tormenta. No tuvo que esperar hasta después de todo eso, sino que él entendió y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios durante la tormenta, durante lo que le estaba pasando. Puedes hacer lo mismo tú, como lo hizo Pedro. Puedes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios en medio de tu tormenta. Terminaré con esto. Sabemos que las tormentas son inevitables. Y si estás en medio de una tormenta, quiero que sepas que Jesús está consciente de eso y Él está contigo. Así que no debemos de tener miedo. Ser valiente, ser audaz, no quiere decir o significar que no vamos a sentir miedo. Es poder actuar a pesar del miedo. Al igual que la tormenta que Pedro pasó, nuestras tormentas nos dan la oportunidad de poder caminar por fe y no por vista. De salir de la barca y descubrir que Jesús está con nosotros y que Él está contigo ahora si estás pasando por una tormenta. Al igual que Pedro, en lugar de buscar una garantía en medio de nuestras tormentas, deberíamos pedirle a Jesús sus mandatos, su orden, porque su palabra nos ayuda a ver y a vivir a través de la fe y no de la vista. No sé si tú estás pasando una tormenta ahora. No sé lo que está pasando en tu vida, pero si estás pasando por una tormenta, quiero que te recuerdes que Jesús está contigo. Si te sientes solo en tu barca en medio de esa tormenta, quiero que recuerdes que Jesús está a la par tuya. Si te sientes como que si estás ahogándote, que ya no puedes más, recuerda que Jesús extiende su mano para ayudarte y para salvarte. Vamos a terminar con una oración. Si te sientes como que estás en medio de una tormenta y no sabes más qué hacer, pues llama al Señor, clama al Señor y Él te ayudará. Oremos. Padre, gracias Señor porque sabemos que podemos venir a ti y sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas a responder a nuestro llamado, así como tú lo hiciste con Pedro cuando él se estaba hundiendo y él te llamó y dijo: Jesús, sálvame, y tú inmediatamente, sin perder el tiempo, alcanzaste a Pedro, extendiste tu mano para agarrarlo a él. Tú haces lo mismo con nosotros. Así que gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Te pido, Señor, que en medio de nuestras tormentas, que en vez de caminar por vista, que vivamos por fe y caminemos por fe, Señor. Que en vez de buscar una garantía, Señor, que busquemos tu palabra, que busquemos tu mandato, Señor, tus órdenes, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos confiar en lo que tú vas a hacer y en lo que tú estás haciendo en medio de nuestras tormentas. Gracias, Señor. Señor, sabemos que al final de todo esto, Señor, que tu voluntad
tu perfecta voluntad va a ser hecha en nuestras vidas. Así que gracias, gracias Señor. Señor, si alguien está pasando por una tormenta ahora, te pido que tú lo bendigas. Te pido que tú le des fortaleza. Te pido, Señor, que tú le des sabiduría. Y te pido, Señor, que puedan clamarte a ti, Señor. Que puedan sentir tu presencia a la par de ellos ahora, Señor, sabiendo que tú estás con ellos. Gracias por esa promesa, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias por esa promesa. Te lo pido todo en el nombre del Señor. Amén y amén. Iglesia, gracias otra vez por estar conmigo este día. Gracias por su atención y otra vez espero que vernos otra vez este martes a las 8 para el servicio de oración. Así que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Adiós.